Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo preparados para descubrir una historia que os va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en un relato impactante, una historia que ha dado la vuelta al mundo y que gira en torno a una persona, un gesto y un cambio radical. Si habéis leído bien el título, Tuba impactada, el gesto de Engin que lo cambió todo. ¿Qué pasó? Pues agárrense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de empezar, como siempre, me gustaría invitaros a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis contenido variado, desde análisis profundos hasta historias inspiradoras, pasando por debates interesantes y mucho más. Así que si os gusta lo que hago, no dudéis en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para todos vosotros. Ahora sí, vamos al lío. La historia que os traigo hoy es una de esas que demuestran el poder de un solo acto, de una simple decisión que puede desencadenar una ola de cambios inesperados. Todo comienza con Tuba, una joven talentosa con una pasión desbordante por la música. Desde niña, Tuba soñaba con convertirse en una gran concertista de tuba, un instrumento que, aunque a menudo relegado a un segundo plano, tiene una belleza y una potencia sonora impresionantes. Tuba dedicó incontables horas a practicar, a perfeccionar su técnica, a explorar los límites de su instrumento. Su talento era innegable, su dedicación incansable. La resonancia profunda de la tuba se había convertido en una extensión de su alma, un lenguaje a través del cual expresaba emociones que las palabras no podían capturar. Desde las melodías suaves y melancólicas hasta los resonantes acordes que sacudían el suelo, Tuba dominaba cada matiz de su instrumento. Pero a pesar de todo su esfuerzo, Tuba se enfrentaba a un obstáculo aparentemente insuperable, la falta de oportunidades. En su pequeña ciudad, las opciones para músicos clásicos eran limitadas, y las audiciones para orquestas profesionales parecían un sueño inalcanzable. La pequeña ciudad natal de Tuba, un lugar pintoresco rodeado de montañas, era rica en tradiciones y folclore, pero pobre en instituciones musicales de renombre. Las jóvenes promesas como Tuba, a menudo se veían obligadas a elegir entre abandonar su hogar en busca de oportunidades en las grandes ciudades, o resignarse a una vida de sueños incumplidos. Tuba se negaba a aceptar este destino. Sabía que su talento merecía ser escuchado, que su pasión debía ser compartida con el mundo. Sin embargo, la realidad era implacable. La frustración de Tuba crecía día a día. Sentía que su talento se estaba desperdiciando, que su pasión se estaba apagando lentamente. Intentó buscar alternativas, participó en pequeños conciertos locales, dio clases particulares a niños, pero nada parecía llenar el vacío que sentía. Los conciertos locales, aunque apreciados por la comunidad, ofrecían poco más que una salida temporal para su talento. Las clases particulares, si bien le permitían compartir su conocimiento, no representaban el desafío artístico que anhelaba. La idea de abandonar su sueño, de renunciar a la música, comenzó a rondar su mente. Era un pensamiento aterrador, una rendición impensable. Sin embargo, la falta de oportunidades y la creciente sensación de estancamiento la atormentaban. En medio de esta crisis personal, Tuba se topó con un anuncio que cambiaría su vida para siempre. Una importante orquesta sinfónica de Estambul, dirigida por el renombrado maestro Engin, estaba buscando un nuevo tubista. Era una oportunidad única, la posibilidad de cumplir su sueño, pero también un desafío enorme. La competencia sería feroz, y las probabilidades de ser seleccionada eran escasas. La Orquesta Sinfónica de Estambul era un faro de excelencia musical, un lugar donde los mejores músicos del país se reunían para crear sinfonías inolvidables. El maestro Engin, su director, era una leyenda viva, conocido por su exigencia, su pasión y su habilidad para extraer lo mejor de cada uno de sus músicos. La audición era, sin duda, la oportunidad de su vida, pero también la prueba más difícil que jamás había enfrentado. Sin embargo, Tuba decidió arriesgarse. No tenía nada que perder y mucho que ganar. Preparó su repertorio con esmero, pulió cada nota, ensayó sin descanso. Sabía que esta era su oportunidad, y estaba dispuesta a darlo todo. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, Tuba se dedicaba por completo a su preparación. Practicaba escalas, arpegios, fragmentos de conciertos, todo con una precisión y una intensidad inigualables.
Estudiaba las partituras con detenimiento, analizando cada nota, cada frase, cada matiz. Buscaba la perfección en cada interpretación, esforzándose por transmitir la emoción y la pasión que sentía por la música. No escatimó en esfuerzos, sacrificando horas de sueño y momentos de ocio en pos de su sueño. Llegó el día de la audición. Tuba se sentía nerviosa, pero también llena de determinación. Entró al escenario, respiró hondo y comenzó a tocar. Su interpretación fue impecable, llena de sentimiento y técnica. Demostró su dominio del instrumento, su musicalidad y su pasión por la música. La sala de audiciones, con su acústica perfecta y su ambiente solemne, parecía contener la respiración mientras Tuba tocaba. Cada nota resonaba con claridad y precisión, llenando el espacio con la majestuosidad del sonido de la tuba. Tuba se olvidó del jurado, del maestro Engin, de la competencia. Se perdió en la música, dejando que su alma se expresara a través de su instrumento. Tocó con pasión, con emoción, con una entrega total. Al finalizar su interpretación, Tuba esperó en silencio la reacción del jurado. Los miembros del jurado intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. El silencio se hizo eterno. Finalmente el maestro Engin se levantó de su silla y se acercó a Tuba. La sala permaneció en silencio sepulcral, la tensión palpable en el aire. Tuba sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido resonando en sus oídos. La mirada del maestro Engin era impenetrable, imposible de descifrar. Tuba contuvo el aliento, temiendo lo peor. ¿Había cometido algún error? ¿No había sido lo suficientemente buena? ¿Había desperdiciado su oportunidad? Todas las dudas y las inseguridades que había reprimido durante su preparación resurgieron en un instante. Se sentía vulnerable, expuesta, a merced del juicio del maestro Engin. Entonces el maestro Engin sonrió y le extendió la mano. Tu interpretación ha sido excelente, dijo. Tienes un talento extraordinario y una pasión contagiosa. Nos encantaría tenerte en nuestra orquesta. Las palabras del maestro Engin resonaron en la sala, rompiendo el silencio y disipando la tensión. Tuba sintió un alivio inmenso, una liberación de la carga que había estado llevando durante tanto tiempo. Tuba no podía creer lo que oía. Lágrimas de alegría comenzaron a brotar de sus ojos. Su sueño se había hecho realidad. Había sido seleccionada para formar parte de una de las mejores orquestas del país. La alegría la invadió por completo, inundando su ser con una sensación de felicidad indescriptible. Había logrado lo que parecía imposible, había superado todos los obstáculos y había alcanzado su sueño. Pero la historia no termina aquí. Lo que sucedió después es aún más sorprendente. Durante los ensayos de la orquesta, Tuba se dio cuenta de que el maestro Engin era una persona muy especial. Era un líder inspirador, un músico excepcional y un ser humano generoso y compasivo. El maestro Engin era un hombre de gran sabiduría y sensibilidad. Su pasión por la música era contagiosa, y su dedicación a sus músicos era inquebrantable. Tuba se sentía afortunada de poder trabajar bajo su dirección, de aprender de su experiencia y de ser inspirada por su visión. Engin no solo se preocupaba por la calidad musical de la orquesta, sino también por el bienestar de sus miembros. Creaba un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, donde todos se sentían valorados y respetados. Animaba a los músicos a expresarse libremente, a compartir sus ideas y a crecer como artistas. Engin fomentaba la creatividad y la innovación, permitiendo que cada músico aportara su individualidad al conjunto. Creía que la música era un lenguaje universal que podía unir a las personas y trascender las barreras culturales. Un día, Tuba notó que Engin estaba particularmente preocupado. Se enteró de que la orquesta estaba pasando por una crisis financiera. Los patrocinadores se habían retirado, y la supervivencia de la orquesta estaba en peligro. Si no conseguían fondos pronto, tendrían que cerrar sus puertas. La noticia golpeó a Tuba como un jarro de agua fría. La orquesta era más que un simple lugar de trabajo, era su hogar, su familia. La idea de que pudiera desaparecer era impensable. Tuba se sintió devastada. Sabía lo importante que era la orquesta para la comunidad, no solo como un centro de cultura y entretenimiento, sino también como una fuente de inspiración y esperanza. No podía permitir que la orquesta desapareciera. La orquesta ofrecía conciertos gratuitos para niños, programas educativos para jóvenes y oportunidades para músicos emergentes.
Era un pilar fundamental de la vida cultural de la ciudad, y su desaparición dejaría un vacío irreparable. Entonces, Tuba tuvo una idea. Decidió organizar un concierto benéfico para recaudar fondos para la orquesta. Habló con Engin sobre su idea, y él la apoyó incondicionalmente. Engin admiraba la iniciativa y la determinación de Tuba. Sabía que ella era la persona indicada para liderar este proyecto, que su pasión y su energía contagiarían a todos. Tuba se puso manos a la obra. Contactó con sus amigos y familiares, con otros músicos y artistas, con empresarios locales y con los medios de comunicación. Explicó la situación de la orquesta y pidió su ayuda. No se rindió ante los obstáculos, perseverando con tenacidad y convicción. La respuesta fue abrumadora. La gente se volcó con la causa. Músicos famosos ofrecieron su talento de forma gratuita, empresarios donaron dinero y recursos, los medios de comunicación difundieron la noticia y la comunidad se unió para apoyar la orquesta. La solidaridad y el apoyo que recibió Tuba fueron un testimonio del impacto que la orquesta tenía en la vida de las personas. El concierto benéfico fue un éxito rotundo. Se vendieron todas las entradas y se recaudó una cantidad considerable de dinero. Gracias al esfuerzo de Tuba y al apoyo de la comunidad, la orquesta pudo superar su crisis financiera y seguir adelante. El concierto se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad, demostrando que juntos se podían superar cualquier obstáculo. Pero el gesto de Tuba no solo salvó a la orquesta, sino que también tuvo un impacto profundo en la vida de Engin. Engin se sintió profundamente conmovido por la generosidad y el altruismo de Tuba. Se dio cuenta de que Tuba no solo era una gran música, sino también una persona excepcional. La admiración y el respeto que sentía por Tuba se transformaron en algo más profundo. Engin se enamoró de Tuba. Y Tuba se enamoró de Engin. Su relación floreció en medio de la música, la amistad y el amor. Se convirtieron en compañeros inseparables, tanto en el escenario como en la vida. Compartían la misma pasión por la música, la misma visión del mundo y el mismo deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Finalmente Engin le propuso matrimonio a Tuba. Y Tuba, por supuesto, dijo que sí. Su boda fue un evento espectacular, lleno de música, alegría y amor. Toda la orquesta participó en la ceremonia, interpretando las canciones favoritas de la pareja. La boda fue una celebración del amor, la música y la comunidad. La historia de Tuba y Engin es una historia de amor, de superación, de generosidad y de esperanza. Es una historia que demuestra el poder de la música para unir a las personas y transformar el mundo. Es una historia que nos recuerda que un solo gesto, una simple decisión, puede cambiarlo todo. El gesto de Engin al darle una oportunidad a Tuba cambió la vida de Tuba, salvó la orquesta y, lo más importante, les unió en amor. Su historia se convirtió en una leyenda, inspirando a otros a seguir sus sueños, a luchar por lo que creen y a creer en el poder del amor. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta historia inspiradora. Como habéis visto, un pequeño acto de bondad puede tener un impacto enorme en la vida de las personas y en la comunidad en general. La historia de Tuba y Engin nos enseña que nunca debemos renunciar a nuestros sueños, que siempre debemos luchar por lo que creemos y que el amor y la música pueden superar cualquier obstáculo. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta historia. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha inspirado de alguna manera? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero animaros a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.